Um, just, just to mention that this webinar will be recorded, and we kindly request you to explore and make use of the translation function shown at the right bottom of your screen, and feel free to switch into your preferred language, Spanish or English, as we go along. And in order to hear the interpreted language only, click on the mute original audio. Also, Juan, my colleague Juan, will explore this later with you in a bit. My name is Marla, and I'm a member of the research team at Scrap Weapons, along with my colleague Juan, and together we will be moderating this webinar. This is the 6th webinar of our broader project, Feminism Leadership in Disarmament, and it's a project including webinar series along with research, opinion, and blog posts, and also social media campaign. We are very delighted to host this special webinar in collaboration with the United Nations Regional Center for Peace, Disarmament, and Development in Latin America and the Caribbean, better known as UN-LYRIC, headquartered in Lima, Peru. So the project's overall objectives are to raise awareness on the achievements and contributions of women working in the field, with a focus on women from the Global South. We also aim to explore the challenges that women face as they enter and progress in the field of disarmament. For this particular webinar, we aim to discuss disarmament efforts and achievements from women from Latin America and the Caribbean. To gain insight into the work undertaken by UN-LYRIC, we also aim to explore political efforts undertaken by women in progressing non-proliferation practices of conventional arms, in particular small and light weapons. We hope that this webinar will examine ways in which grassroots advocacy and campaigns can be enhanced against the use of conventional weapons and the disproportionate effects they have on women's and girls' security and livelihoods. Briefly, Scrap Weapons is a campaign that suggests adopting legal international agreements as a basis for general and complete global disarmament. At Scrap, we are constantly developing research projects about disarmament, verification, emerging technology, and of course, feminism in the field. And we hope to mobilize governmental, non-governmental, economic, and expert forces in support to the same outcome. Thank you, Marla. Welcome, everyone. Sean bienvenidos y bienvenidas to this webinar. Latin America is one of the few continents declared a nuclear weapons-free zone since 1967, following the ratification of the Treaty of Tlatelolco. This means that the several governments in the region have committed not to develop nuclear weapons. However, Latin America and the Caribbean are still afflicted by small and light weapons, SALW, which are those broadly understood as being portable and in some cases are widely accessible. Addressing the illegal trade of small and light weapons is of particular concern to UN-LYRIC. The widespread use of conventional weapons poses one of the most serious challenges facing the region. According to SIPRI, the Stockholm International Peace Research Institute, 69% of homicides in Central America and Mexico were the result of conventional firearms from 2007 to 2010, figures much higher than the global average of 46%. Over the last decades, women in Latin America and the Caribbean have been central to progressing national and regional efforts and campaigns for disarmament. Over the course of this series of webinars organized by Scrap, previous panelists have consistently highlighted the importance of increasing the presence of women in decision-making roles and to provide feminist perspectives in grassroots organizations such as NGOs, as well as in official government circles and supranational entities like the UN. Now, before introducing the first speaker, I would like to say a few words on the logistics of the webinar, which I will explain in English and Spanish in case some of the viewers have not activated the interpretation feature yet. Lo repito en español. Ahora voy a explicar cómo utilizar la función de la traducción simultánea en detalle para que nuestros oyentes puedan activarla según prefieran y según prefieran escuchar una lengua u otra.
In this webinar, we have with us an interpreter who will translate from Spanish to English and from English to Spanish. This is how the interpretation feature works. At the bottom right of your screens, you should see a tab with the name interpretation with a rounded symbol, with a symbol of the world, which you can switch from English to Spanish or vice versa to listen to the interpreter. If you wish to listen to the simultaneous translation, click on the tab of the language translated. You will listen to the language you have selected, and you can change the translation feature in each of the panels. We suggest you mute the original audio so as not to get confused with both speakers at the same time. Ahora en español, tenemos con nosotros y con nosotras a una intérprete que traducirá las ponencias de forma simultánea de inglés a español y de español a inglés. En la parte de abajo derecha de sus pantallas verán una pestaña con el nombre Interpretación al lado de un símbolo de un círculo y con dos botones, español e inglés, que deben seleccionar para escuchar la traducción. Escucharán la lengua que elijan, español o inglés, y pueden cambiar esta función en cada una de las ponencias de nuestros tres panelistas. Les recomendamos silenciar el audio original para no confundir para no escuchar las dos ponencias a la vez. Now back to English. To make sure that you are all familiar with Zoom, we invite you to put your questions in the question and answers box, chat box here in the application. We will then collect these questions and ask them to the speakers during the question and answer session, which will take place following the three panels. Please make sure you mention to which speaker you would like your question to be addressed to. And now, without further ado, I will now leave the floor to my friend Marla, who will introduce the first speaker of the day. Thank you, Juan. Our first speaker is Melanie Regimbal. Melanie Regimbal resumed her duties as the director of UNLRIC after 18 months working at the United Nations Verification Mission in Colombia, where she served as head of field coordination, contributing to the Colombian peace process. Prior to joining the United Nations in 2006, Ms. Regimbal worked at the Ministry of Foreign Affairs in Canada. She was founding member of the Canadian Mine Action Team in Ottawa and continued to work on human security, disarmament, and non-proliferation matters at the Permanent Mission of Canada to the Organization of American States, OAS, as an alternate representative to Washington, D.C. Regimbal's presentation today focuses on various mechanisms of disarmament in Latin America and the Caribbean, examining the Resolution 65, 69, and the UN Secretary General Disarmament Agenda and its link to the Sustainable Development Goals. Melanie, over to you. Good morning and good afternoon to all of the participants. Thank you, Marla, for that introduction, and Juan and Anat and Jan for all of the support that you have provided us over the last few weeks in making this seminar possible. We are delighted to have an association with Scrap Weapons and are thrilled and excited to see new generations of disarmament ambassadors working on these issues. It is something that is absolutely key. Disarmament is often seen as the old boys club where things go away and die and become stagnant. So to see wonderful, fresh, young female voices excited about these issues is something that we are thrilled with. I want to focus my efforts or my few minutes this morning to talk about and highlight the wonderful work that women in Latin America and the Caribbean have undertaken at the international stage to ensure that women both have a role, a voice, and a say in what happens in disarmament issues, and to make the very, very important link between disarmament, arms control, non-proliferation issues with development in our everyday lives and our security and our sustainability. I think that although I did say at the beginning that disarmament has often been viewed as the old boys network, in Latin America and the Caribbean, it is slightly different story and very encouraging. You have with us today two pioneers,
Ms. Tourné and Ms. Velasquez, who have been working on these issues and dedicated their professional lives to ensuring that disarmament is seen as a very likely and necessary tool to ensure that public policies on citizen security, on development are adopted and at the forefront of governments. There's no secret, Juan said it very clearly in his introduction, Latin America and the Caribbean region are disproportionately affected by small arms and light weapons and homicide rates and all of the issues that come with the proliferation of these weapons, whether it is high crime rates, insecurity, issues pertaining to sustainable employment, schools. Small arms and light weapons can have both a very negative and a positive impact on what we are doing. And in everyday life, small arms and light weapons affects citizens of the region. So not only are homicide rates and crime rates higher in our region than in others, I think it is very important to put a very positive spin on these issues to underline the fundamental role that women have played in ensuring that these issues remain at the forefront of government agendas. Latin America and the Caribbean was the first region to really insist at the international level with the international tools that armed violence be linked to development goals, that there was a direct correlation between the level of violence, the level of homicides, the level of availability and proliferation of weapons with the quality of development, the sustainability of socioeconomic, health issues, school. I mean, it really has an impact on everything. And so to incorporate small arms control to public policy in general is something that has a positive impact on development. And for years, that connection was not seen. But the Latin American and Caribbean voices insisted that it be this way. And as a result, in Agenda 2030, the SDG agenda, Goal 16 has a very specific set of indicators that deals with illicit flows and proliferation and trying to lower those rates so that we can make the connection and understanding that if you address proliferation, then that allows you to address other issues of development and to do it well. So although within the SDG agenda, Agenda 2030, which has a number of goals, Goal 16.4 is the only one that addresses directly the issue of small arms. We now know that in order to implement Goal 16.4 and address it properly, and if it is addressed properly, it gives us the ability as states to implement the other objectives. So objective goal number 5, goal number 4, whether you're dealing with education, whether you're dealing with gender rights and women's rights, these are all issues that deal and have a link related to small arms. Because we now know that every time that there is a firearms or a homicide victim that goes into a hospital, the fact that the proliferation of those weapons have brought in incidents and victims into hospital care, that is hospital care and funding that is taken away from other health priorities to address the issue of armed violence. And so that connectivity is something that has always been very important for the region, and Latin America and the Caribbean were pioneers in making that connection. Now, more directly related to why we are gathered here today, and when we look at feminism through a disarmament lens, is also the very pioneering work that our Latin American and Caribbean colleagues have done related to Resolution 6569, which is on women, disarmament, non-proliferation, and arms control. This is a resolution which has a global, is a General Assembly resolution, so it has a global mandate. It has been approved by consensus for the last decade, and it is a resolution that was presented and introduced by the government of Trinidad and Tobago, and that has unanimously received support on a yearly basis for the last 10 years.
And the sole purpose of this resolution is to ensure that governments take the time to ensure that women have a seat at the table, that women are part of the decision process on small arms and light weapons, and equality, and have play a numbers game to ensure we have enough women on these commissions and have a role, but rather to ensure that the perspectives are completely integrated and are able to be implemented. That is to say that we cannot address an issue holistically if you only have half of the team being trained. We were talking just before the session started about football. If you're training your football team to go to the Olympics, you're not going to train just half of the team. You're going to train the entire team so that you can have success at the Olympics and maybe win a gold medal. So it's the same issue. You cannot address successfully issues of proliferation of weapons, issues of arms control, public policies on these issues, if you only have part of the issue here. Now, I don't want to focus too much on the negative impacts, although this is something that is very real. We know that our region is not only disproportionately affected on homicides, but also on femicides. 14 of the 25 top countries with levels of femicides are actually from Latin America and the Caribbean. So this is a very, very real issue. Women are disproportionately affected by gun crime and gun violence, and we need to address this. And we need to ensure that the policies that are in place take these things into consideration. And what happens when you only have half of the team present or sitting at the table is that these things don't come into play, because you can't see or you can't advocate for something that you don't know or understand. And so we have to really have all of the actors sitting at the table to go forth. So to wrap up, not only have Latin American states been at the forefront of disarmament and non-proliferation in the region in general terms, but also specifically in the issues of small arms proliferation and making that connection to disarmament and development, but also women themselves have been at the forefront of arms control measures and disarmament policies in the region, trying to impact at the global level through international instruments and the implementation of those, because instruments are only instruments. They come to life when you start implementing them and putting them into action into your national policies. So we've been at the forefront on that front, but we've also, as UN Lyric, as a disarmament center, we've had the privilege of working with women professionals who have dedicated their career to these issues for the past 20, 30 years. And for the past 10 years, we have also celebrated their contributions through a Women Forces of Change publication. We're now up to our 4th edition, where we highlight the role and the contribution of women to ensure that we continue to foster these connections. And I think that the work that, just in conclusion, the work that Scrap Weapons and associations such as yours and academic groups, you know, the SDGs agenda has 4 pillars dealing with disarmament. Disarmament to save humanity, disarmament that saves lives, which is the one that really addresses small arms issues, disarmament for future generations, and strengthening partnerships for disarmament. Scrap Weapons and the work that you are doing here today in these types of seminars and the academic research and advocacy that you are doing contribute to all of the SDG goals, but in particular to these 2. I think that disarmament for future generations is absolutely key. We need you to take on these issues. We need you to support us and to be the voice of reason for states to bring them on board on these issues. So I want to congratulate all of you for this fantastic opportunity, this great effort, and for putting panels like this together, and to raising awareness and interest amongst a new generation of leaders, both men and women, but in particular, we're delighted to see so many young women passionate about these issues and willing to make a difference and work with us. And I encourage all of you to follow us, to reach out to the UN
centers and the UN family. The UN works for you. The UN is you. And so you have the right and the obligation to reach out to us and demand of your institution, your global network, to get things done. So use us. Use our, let your voices be heard with us. Thank you so much, Marla and Juan. And that will be my wrap up for today. Thank you, Melanie, for such a wonderful presentation. I think that your presentation shows an encouraging picture of the role of women in Latin America, even as they struggle to shape the regional and indeed, as you said, the global conversation around issues related to disarmament and to prevent it from being, as you said, an all-boys club. You highlighted the importance of the link between sustainable development and the SDG goals and disarmament of small weapons, and how Latin America and the Caribbean, and in particular women within this continent, have pioneered these efforts in the framework of Resolution 6569. Now back to the audience, we take this occasion to remind you that you can submit your questions in the question and answers chat box, and we'll be delighted to address them by the end of the three panels. And now, without further ado, we will move to our second speaker, Daisy Tourné. Daisy Tourné, the floor is yours. Thank you very much. I will speak in Spanish because it's my language. And it's very easy for me to express better in Spanish. Lo primero que quiero decir entonces es agradecerles muchísimo al Scrap Team por haberme dado la oportunidad y a UNLIREC de compartir este panel con estas dos maravillosas mujeres como Melanie y como Pamela, con maravillosas experiencias que ya hemos estado en otras oportunidades compartiendo esto, de debatir, de poner en común lo que hemos ido aprendiendo. Me gustaría hacer dos puntualizaciones antes de entrar al centro de la exposición, ¿no? o de tratar de rastrear esa pregunta importante: ¿por qué las mujeres, por qué el feminismo en estos temas? Me gustaría remontarme a lo que fue la experiencia latinoamericana en los años 70, porque explica mucha cosa, con la aplicación de lo que fue la doctrina seguridad nacional, que ha llevado a que el tema de las armas, su compra, su venta, su control, quedara bajo la égida de las Fuerzas Armadas y Policiales, completamente por fuera de los mandos políticos, de la sociedad civil mucho menos, y de las mujeres ni que hablar, ¿no? Entonces, eso fue décadas de imponer una forma de trabajar el tema que lo que hacía era cubrirlo de secreto, dejar el mando justamente en las Fuerzas Armadas y Policiales, que tenían el control de la tenencia, del porte, del el registro, todo ubicado, y sigue en muchos países. Si rastreamos en América Latina, vamos a ver que sigue bajo control militar o policial, y no bajo control civil. Esto es un tema muy importante a debatir, porque se mantiene el poder de las armas para quienes las ostentan como derecho del Estado. Y ahí abro la primera preocupación, que es la de abrir los canales a la información, que la gente sepa dónde están, cuántas son, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, aportar y a tener. Y esas cosas siguen en muchos rincones de nuestra América Latina y del Caribe ocultas, bajo el secreto. Malísima cosa. Es decir, el Tratado de Comercio de Armas trata de develar esto, y por más que ha sido ratificado por la enorme mayoría de nuestros países, la implementación nacional del mismo deja mucho que desear aún en muchos países.
Pero esto se complementa, porque esto hay que mirarlo en integralidad, en la totalidad del tiempo. Esto se complementa con una cultura que impregna nuestras sociedades de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el predominio masculino sobre estos temas. No es solo de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino de los varones, el tema de las armas. Por más que algunas mujeres manejen las armas, eso no tiene nada que ver con quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Y acá viene la segunda puntualización que a mí me parece clave en este tema de por qué las mujeres, y no cualquiera, sino las mujeres con compromiso de género, deben inmiscuirse en estos temas. Y es que justamente el estilo de ejercicio del poder que impregna nuestras sociedades en lo que es el patriarcado, es un estilo de dominio, de sujeción, de falta de democracia, de desconocimiento de la diferencia, de no respeto a la diversidad, de atropello el poder, lo ejerzo, yo tengo la autoridad, mando y digo cómo se hacen las cosas, al punto de que las vidas, no solo de las mujeres, pero de las mujeres también, son patrimonio de algunos varones extremadamente violentos. Entonces se entrelazan estas dos cosas. Una doctrina de la seguridad que coloca el control de las armas en los mandos militares y policiales con la lógica patriarcal, en donde existe una manera de ejercer el poder que tiene sujeción, dominación, desprecio, falta de equidad, violencia. Bueno, y así estamos viviendo algunas situaciones aún en América Latina y el Caribe que responden a este modelo de cómo se ejerce el poder. Y entonces, las armas que siempre se han, sobre todo el small arms, ¿no?, que se han teñido de una cosa, bueno, las armas no hacen nada, es la persona que las maneja. No, hay que decir de verdad que por obvia a veces se obvia, y es que las armas se han hecho para matar, y que se han generado, como lo decía muy bien Melanie, y lo repitió además Juan, un enorme, pero enorme dolor en nuestras poblaciones de muerte, y no solo de muerte, de lesiones. El otro día en mi país se armó un tiroteo entre bandas, y resultó gravemente herida, que estaba aún peleando por su vida, una niña de 9 años que vivía en el barrio, que nada tiene que ver. Entonces, estos dos componentes yo quería dejarlos claros antes de entrar a por qué las feministas tenemos que estar en esos temas. Porque creo que el feminismo es un movimiento que justamente trae la lógica contraria, la lógica de la equidad, de las relaciones democráticas, de dirimir en diálogo y en buenos términos los conflictos interpersonales que puedan haber, el reclamo y el respeto de los derechos de todas y todos, y no de solo la abolición de la supremacía de un género sobre otro, el respeto a lo diverso, que es lo que le da riqueza a nuestras sociedades. Como muy bien lo dice la meta a la que hacíamos referencia, recién lo hacía Melanie, ¿no? Esas sociedades equitativas e inclusivas que son una de las metas del milenio, justamente, para lograr. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a mirar, según ONU Mujeres, los datos que tenemos, solo hay 22 países en el mundo que tienen o jefas de Estado o presidentas. El resto está gobernado por varones. Y a nivel de los parlamentos, que es lo que me gusta señalar ahora, porque ha sido mi rol durante mucho tiempo, con el crecimiento que ha habido, hemos logrado solo llegar al 25% de las bancas que hay en el mundo. Este dato lo maneja la Unión Interparlamentaria Mundial.
Entonces estamos todavía subrepresentadas en los ámbitos de decisión. Yo siempre cuento una anécdota de una vez que cuando parlamentaria, muy joven, recién iniciada, fuimos a Chile, Pamela, y tuvimos un encuentro cuando era presidenta la doctora Michelle Bachelet, ¿no? Y estábamos contentísimos porque Michelle había llegado presidenta y un encanto de mujer, y bueno, nos recibió en La Moneda, que tiene todo un símbolo. Y una de las preguntas que le hicimos a Michelle fue, a ver, ¿qué nos aconseja? ¿Qué cosa las mujeres que ingresamos ahora a la política, con lo dificilísimo que es, ¿no? Es una historia de pelea continuada por ganar los lugares y dar pruebas, a ver si tenemos la capacidad o no. Los varones no tienen que dar ninguna prueba, ya nacen capaces. Nosotras tenemos que estar dando pruebas todo el tiempo de nuestra capacidad. Y recuerdo que Michelle dijo, no se dediquen a los temas que les depositan a las mujeres. Métanse con los temas difíciles. Ella fue ministra de Defensa. En este momento llegó a la presidencia. Y a mí me quedó tintineando aquello. Y la verdad, de ver las consecuencias en América Latina y el Caribe, no solo luché encarecidamente porque mi país tuviera un buen trabajo internacional a nivel de las Naciones Unidas, en impulsar los acuerdos que, como muy bien decía Melanie, América Latina y el Caribe ha jugado un rol muy importante en el avance de las normativas internacionales, sino de generar conciencia, porque el otro tema, no solo el ingreso de las mujeres con otra forma de relacionarse con el poder, de ejercernos, de compartir, no con ese ámbito, ansia de poder, sino de compartir, de crear equipo, de buscar las soluciones coordinando con las mujeres de la sociedad civil, con las mujeres diplomáticas, con todo el espectro posible. Era necesario batallar en la política. ¿Quién va a resolver estas cosas? ¿Dónde se votan las leyes? ¿Dónde se ratifican los grandes esfuerzos que se hacen a nivel internacional? En los parlamentos. Por eso mi inclusión desde el Vamos en la institución que hoy represento, que es el Foro Parlamentario contra las Armas Pequeñas y Ligeras, que es, yo creo que sin creer absolutamente, es la única organización específica de parlamentarios que trabaja sobre estos temas. Y es una lucha que no hay que claudicar. Es permanente. Está muy bien los niveles que se logran a nivel de Naciones Unidas, pero yo que soy muy atrevida para algunas cosas. Suelo decir que a nivel internacional nuestros representantes son casi todos muy progresistas. El problema es cuando llegan al nivel nacional y tienen que aplicar la ley en los territorios a nivel nacional, lo que con grandes discursos aprobaron a nivel internacional. Y ahí es donde yo creo que el trabajo que ha hecho el foro con los parlamentarios de todo el mundo, fundamentalmente en mi región, América Latina y el Caribe, para lograr que esas cosas, pidamos los informes, sepamos dónde están, pongamos en la ley quién tiene derecho y quién no tiene a tener armas, cómo incide en la vida de los jóvenes. Por eso, la verdad, estoy encantada de estar trabajando con el Scrap Team, porque vieron que uno ya se pone veterana y necesita que los jóvenes agarren la bandera y reclamen su derecho a decir cómo quieren vivir. Y mi trabajo en el foro parlamentario, que me ha permitido conocer parlamentarios de todo el mundo, por más que hablen otros idiomas y vivan en otros continentes, las desgracias y el sufrimiento es exactamente el mismo. He escuchado intervenciones de colegas en África, en Asia, en Europa del Este, en América Latina, en el Caribe y en todos lados. Lo único que trae la proliferación indiscriminada de armas
es dolor hacia los pueblos. Miren, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero sí voy a pegar un tilde para que miren lo que está sucediendo en Colombia. Por la indiscriminada despliegue de armas de un lado del otro, el sufrimiento hacia los pueblos. Entonces, hay que dedicarse con tesón. Son muchos años, yo solo una experiencia personal, a mí me ayudó mucho Naciones Unidas a conocer la realidad mundial, pero también a redactar la ley que presenté y que luego el Ejecutivo acompañó y se volvió ley en el Uruguay, que fue un gran avance. Pero si no se trabaja en coordinación, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las representantes diplomáticos, lo internacional, es muy difícil el avance. Y me parece que ahora ha atravesado nuestro continente latinoamericano y el Caribe otra vez por temas de seguridad ciudadana, empieza a emerger nuevamente el peligro del retroceso en las legislaciones que habíamos logrado avanzar en el control del porte, la tenencia de armas. Por lo tanto, bueno, yo seguiré mientras tenga energía peleando por lograr esa sociedad pacífica que las mujeres sabemos conformar y que venimos desde hace tanto tiempo. Yo he aprendido muchísimo de las mujeres y pienso seguir aprendiendo, pero quiero que la bandera la agarren otros. Muchas gracias. Thank you so much, Daisy. It's really amazing to hear these great insights on the why behind women's participation in disarmament, from bringing democratic approaches and also to the claim of respect that both men and women matter. Thank you also for highlighting these two major concerns, the state security and the power of weapons embedded in law and policy enforcement from one side, and the patriarchal dominant narrative. Most importantly, we really thank you for providing us with these concrete steps to make sure that these laws are implemented by our governments and how to monitor the process of implementation as citizens as well as politicians. Just a reminder that Daisy Tournay is the president of the Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons. She served as Ministry of the Interior in her country from 2007 to 2010, and she was the first woman to have been appointed to that post in Uruguay. She drafted also the firearms law adopted in 2014 in her country. The main areas she prioritizes are gender, public safety, childhood, and education. Thank you so much, Daisy, to have you among us today. Just a reminder that the participants, that the translation function is available at the bottom of your screen to switch to your preferred language. Also, be reminded to submit your questions to the Q&A function. Now we move to our third and final speaker for today's webinar, Pamela Velasquez. Pamela is the founder of SAHLAC, Latin American and Caribbean Network of Professionals in International Humanitarian Law and Humanitarian Disarmament in the region. Pamela has been working for over 20 years in advocacy to advance the humanitarian disarmament, prevent human suffering, and enhancing the protection of civilians from various types of weapons that inflict collateral and unnecessary harm. She has contributed to world peace by participating in several international coalitions, and this including the Campaign to Ban Landmines, Cluster Munition and Control of Arms Coalition, a campaign to abolish nuclear weapons, and also she's part of the International Network on Explosive Weapons. Pamela will discuss what SAHLAC is and similar movements in this region led by women, and she will also address the arms trade and the perspectives from women and girls on this issue. Pamela, the floor is yours. Muchas gracias, Marla, Juan, Anat, y es para mí un gusto estar hoy día aquí con ustedes compartiendo con Melanie y Daisy un poco la experiencia de la sociedad civil
en el tema del desarme humanitario, específicamente de las armas pequeñas y ligeras. Soy parte de esta red latinoamericana, y esta red es un grupo que tiene experiencia, que como decía Marla, se inició con la Convención para Prohibir las Municiones en Racimo. A partir de esa experiencia, este grupo de profesionales que trabajamos en incidencia, intervención, investigación en proceso de desarme, nos dimos cuenta que había una sinergia que tiene que ver con la colaboración, y que éramos mucho más fuertes trabajando, aunando nuestros esfuerzos para tener un mayor impacto en nuestra región. Inspirada en la resolución 66-290 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2012, la seguridad humana se basa en el derecho de las personas, en particular las que sus derechos han sido vulnerados, a vivir en libertad y con dignidad, libres de temor y miseria, en igualdad de oportunidades, para disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente el potencial humano. La seguridad humana exige respuestas centradas en las personas, orientadas a fortalecer la protección y el empoderamiento de todas las personas y comunidades, y reconoce la interrelación entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Entonces, la seguridad humana exige mayor colaboración y, como han mencionado, asociación con los gobiernos, organizaciones internacionales, regionales y la sociedad civil. Para nosotros el desarme humanitario es fundamental y hemos participado en muchos procesos de desarme como grupo, y dos de estas campañas han recibido el Premio Nobel de la Paz. La campaña contra las minas antipersonal y la campaña contra las armas nucleares. Y curiosamente estas campañas han sido lideradas por mujeres. Entonces, para mí es importante hoy día, en nombre de CELAC, estar aquí para conversar el rol de las mujeres desde la sociedad civil para abogar contra el uso de las armas convencionales. Porque hay distintos factores que interrelacionan desde el contexto. No es lo mismo si estamos hablando en una zona rural o urbana, la edad, la clase, la raza, o si existe algún grado de discapacidad. Todo esto es importante tener en consideración para comprender los efectos que tienen las armas en las mujeres y en las niñas. Cifras que son terribles, y ya hemos hablado de la violencia. En México, entre el 2007 y el 2018, los homicidios de mujeres con armas de fuego en sus casas aumentaron en un 200%, y los homicidios de mujeres en la vía pública un 500%. Esto sumado a lo que está sucediendo en Centroamérica o en Colombia, vemos que la tasa de violencia contra las mujeres es muy alta. Y me gustaría ponerles un poquito el contexto de cuáles han sido los temas que han sido liderados por las mujeres en los últimos años. El año 2015, el crimen de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su novio, impulsó a la periodista argentina Marcela Ojeda, que interpeló que no vamos a levantar la voz, nos están matando. Y así comenzó a gestarse Ni Una Menos, nos queremos vivas. Esto fue un movimiento transversal de mujeres que se tomó en las calles argentinas y que buscó visibilizar la violencia de género y concientizar sobre los cambios necesarios. Y esta ola fue seguida por una serie de países de nuestra región. En el año 2017, el movimiento Me Too, que surgió en las redes sociales, logró crear también un conocimiento común en torno al comportamiento predatorio de los hombres poderosos y romper con un estándar aceptado. Este hecho dejó expuestos los desequilibrios de poder que en primera instancia exponen a las mujeres al abuso sexual, y permitió que muchas mujeres rompieran el silencio. El 2019, en Chile, en pleno estallido social, un colectivo de mujeres llamadas Las Tesis realizaron una performance que se denominó Un violador en tu camino. La canción, la coreografía y la iconografía se convirtieron en un fenómeno mundial y multitudinario, y fue replicada incluso en Turquía por 20 parlamentarias que adoptaron este manifiesto para protestar contra la violencia de las mujeres que fueron reprimidas por la policía en Estambul. Y últimamente, en el año 2020, se aprobó la ley de aborto en Argentina, y así las mujeres que desean interrumpir su embarazo podrán hacerlo de forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud. Sumándose a países como Uruguay, de nuestra colega Daisy, Cuba, Guyana y Guyana Francesa. Entonces, para las mujeres crear un conocimiento común de la situación que vive ha requerido estos rituales públicos,
marchas, eventos mediáticos y otras experiencias compartidas que tengan la capacidad no solo de persuadir a la gente, sino mostrar la violencia que afecta a las mujeres de manera distinta a los hombres. Además, ha sido una catarsis para nosotras a nivel regional y ha permitido reconocer la violencia sistémica y darnos cuenta que no estamos solas. ¿Y qué significa abordar el efecto de las armas pequeñas y ligeras desde una perspectiva de género? Significa reconocer que las armas no afectan de la misma manera a los hombres y a las mujeres, y que tanto hombres y mujeres, como lo hemos mencionado, tenemos el mismo derecho a participar en iniciativas orientadas a controlar el uso de estas armas. Las mujeres en general tienen una postura distinta que los hombres frente a las armas. La sentimos como una amenaza a nuestra seguridad y no estamos tan proclives a tener un arma en nuestro hogar como un sistema de defensa. Pero ¿quién tiene las armas? Y como lo he mencionado, no solo en términos de legislación, liderazgo, sino que quienes tienen las armas hoy día son profesiones, están en manos de hombres. La mayoría de las personas que trabajan en carreras que se usan las armas son hombres, en el sector militar, policía, seguridad privada. La mayoría de las personas que utilizan las armas para fines recreativos son hombres, en el caso del tiro deportivo o la caza, o la mayoría de los perpetradores de violencia con armas son hombres. Incluso esto ha permeado a los jóvenes, especialmente en Centroamérica, que para conseguir ciertas posiciones de estatus o alcance económico, se han vinculado a la masculinidad tóxica, llevando a riesgos innecesarios y a adoptar conductas que tienen que ver que las armas se asocian al poder y con lo que es ser hombre. Entonces, la perspectiva de género en los procesos de control de armas pequeñas es importante, además de ser un mandato establecido en los instrumentos internacionales, permite que las mujeres vayamos posicionando nuestro lugar en torno a los derechos humanos, al desarrollo y a la seguridad que nos afecta a nosotros, y garantizar que las medidas de atención y reparación a las víctimas se incluya la perspectiva de género, porque somos afectadas de distintas maneras. Sobre todo con respecto a nuestros riesgos, las necesidades y prioridades, y que se nos incorpore plenamente en la toma de decisiones, como Daisy ha hecho un trabajo y por muchos años para que la voz de las mujeres esté ahí. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad civil? Incidir que los gobiernos firmen estos tratados. Pero además, y aquí yo digo que es el trabajo más complejo para nosotros, es que los gobiernos cumplan sus compromisos a nivel local. Sensibilizar sobre los riesgos de las mujeres y las niñas asociadas a la proliferación, posesión y el uso indebido de las armas pequeñas. Y aportando en el debate de los cambios políticos en esta materia. Monitorear que la implementación de las políticas internacionales, regionales y nacionales en materia de incorporación de la perspectiva de género y vinculación con las armas pequeñas y ligeras. Garantizar que el impacto en mujeres y niñas de todas las iniciativas, control de armas pequeñas y ligeras, se encuentre contemplado en cada etapa, desde el diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Y velar que las mujeres en toda nuestra diversidad participen en el diseño e implementación, monitoreo y evaluación de las iniciativas de control de armas. Y algo muy importante es incentivar la participación política de la mujer, su inclusión en los procesos de toma de decisiones y el liderazgo de las mujeres en el ámbito de las políticas relativas a las armas pequeñas y ligeras. Este ámbito ha sido considerado de dominio masculino. Si ya vemos que la representatividad en el Parlamento, en las esferas del gobierno o en distintos ámbitos está hecha por hombres. Entonces, garantizar que haya leyes y que se implementen contra la violencia política, que lleve inclusive violencia física, sexual y femicida que tanto afecta a nuestra región. Trabajar con los sobrevivientes y las familias de las víctimas y las comunidades afectadas, y así asegurar que las preocupaciones específicas de las mujeres y las niñas se expresen tanto a nivel local, nacional e internacional. Y crear capacidades en materia de género y seguridad, facilitando procesos de diálogo y negociación entre las comunidades locales, que son las que sufren más la violencia, y las instituciones gubernamentales. Asegurar que la participación y los conocimientos especializados de las mujeres sean aprovechados activamente en las decisiones relacionadas con el control de las armas pequeñas.
y promover un enfoque sistemático para reunir datos desglosados. Nos hemos dado cuenta con el tema de armas pequeñas y ligeras que los datos no se encuentran desglosados por sexo y por edad, entonces hay ciertas medidas que podríamos tomar sobre los efectos directos e indirectos que producen las armas pequeñas y ligeras. La participación de la sociedad civil en el control de armas pequeñas y ligeras es fundamental para la apropiación local y para conectar con la problemática que afecta a mujeres y niñas y aumentar el apoyo local en las actividades de control. Necesitamos estar ahí. La crisis provocada por el COVID amenaza varios de los logros alcanzados por las mujeres. Nuestros derechos se están viendo amenazados por el recrudecimiento de la situación de pobreza, los conflictos derivados de la ausencia de recursos y la reorientación de las iniciativas estatales lejos del tema de la seguridad o la construcción de la paz. De acuerdo a datos entregados por la CEPAL, el COVID probablemente dejará a 118 mujeres en Latinoamérica en situación de pobreza. Y si a eso le sumamos que las mujeres están en una situación de mayor riesgo con violencia basada en género, dada a la falta de oportunidades, al confinamiento y a la tenencia de recursos, tenemos que encender todas las alertas y poner en consideración que esta pandemia está trayendo efecto para las mujeres. Tenemos muchos desafíos por delante para que las mujeres participen de manera activa y protagonista en estos procesos. Y estoy feliz que haya muchas jóvenes y mujeres aquí hoy día y las invito a que se hagan parte, levanten la voz y no permitan que otras personas tomen las decisiones por ustedes. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Pamela. I think that your intake about the role of civil society and women-led movement and non-governmental organizations in Latin America and the Caribbean was very insightful and very topical too. It is particularly relevant in a time in which there is a lot of talk about national security, but less so about human security, especially when it comes to women and girls, who are disproportionately affected, as you mentioned, by the use of small and light weapons in Latin America and the Caribbean. Your examples of women-led campaigns in Argentina, in Chile, and Mexico, among others, show that women from the civil society can contribute to momentous political and social change in the continent, and to increase the awareness of the need of a feminist perspective in arms control. We will open the floor to a moderated, I would say, question and answers. We request the audience to add some questions through the question and answers function through the chat box. Some of them have already been pouring in. We remind you that you can write the questions in Spanish or English. Pueden escribir las preguntas en español o en inglés in the chat box, and we will be able to address them in any of both languages. I believe we could start with one from the audience, which has asked about, especially for Pamela, if you all agree, to start with that one, which is about, Pamela, what do you think is the role that can be played by international organizations to move from the masculine and machoistic understanding of security to one of inclusivity and peace, especially given the weaknesses in the enforcement of international law and norms onto domestic state policies? Me parece que las mujeres tenemos que incorporarnos en todos los procesos. En la medida, yo les explicaba que la violencia nos afecta de manera indistinta a hombres que mujeres. Entonces, por lo tanto, hay sesgo. Si hay hombres tomando las decisiones, si hay hombres controlando las armas, si hay hombres definiendo cuáles son los pasos y monitoreando, van a ver, dado porque hay un paradigma patriarcal, porque hay una forma de entender que esos son los elementos relevantes. Entonces, en la medida que más mujeres se integren y se integre la perspectiva de género, se integre la perspectiva de los sobrevivientes, se integre la perspectiva de las comunidades afectadas, de cómo la violencia afecta a las niñas y a las mujeres en distintas etapas, esa voz
tiene que estar presente, no solo en las negociaciones internacionales, que como decía Daisy, son muy progresistas, sino que a nivel local. En los países, el gran desafío que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es poder llevar a acciones concretas y reales que se hagan cargo de las necesidades, los requerimientos que tienen las mujeres y las niñas. Y este enfoque tiene que estar dado y persistir, porque las mujeres, la verdad es que tenemos que constantemente poner énfasis en estos temas. Entonces, mientras más mujeres estemos involucradas en distintas esferas, más podremos poner la posición o los elementos que son relevantes para la perspectiva de género en la protección de los civiles y de las comunidades afectadas. Porque no solo, si bien las mujeres no tenemos las armas, somos afectadas por las armas. Si las mujeres, si su pareja está detenida o es una víctima, la mujer tiene que ser cuidadora, la mujer se tiene que hacer cargo de una serie de factores y estar demostrando constantemente cuál es su rol y mostrando cómo la violencia, cómo las armas y cómo nos afecta en todo momento. Entonces, producir sensibilización, cabildeo, incidencia política requiere que estemos en los distintos ámbitos. Thank you so much, Pamela. It's really important to what you have just mentioned, that these efforts to make use that women voices are being heard, but these efforts should be made also at the national level in our particular own country. Thank you so much for your answer. Now I will direct the question to Melanie. How do you think the regional challenges which women face in Latin America differ from challenges in other regions? Thank you, Marla. Well, I don't think that it's a question of how different the challenges are. I think, as Daisy pointed out in her presentation, the pain is the same, the issues are the same. It just happens to be that in Latin America and the Caribbean, we are disproportionately affected by the proliferation of arms. There are more homicides in our region than in any other part of the world. And this, despite the fact that, with the exception of one area, there are no active conflicts within the traditional titles or definition of conflicts in our region. And so the fact that that you cannot, as a citizen in Latin America and the Caribbean, citizen security and the role of arms affect you in your day-to-day. You cannot go around the country in any part of the world, in our region, and not see the arms. They're there, they're omnipresent. And so it is something that is part of our culture, part of our security response, part of the problems that we're having. And so finding solutions to this is something that is absolutely key. And I think that this is why Latin America and the Caribbean have been at the forefront at the international stage to demand that these issues and that the connection between violence and armed violence and proliferation of weapons and development be made. And so this is something that is very real. We also have the opportunity to take advantage of the fact that we are countries and governments that are in peaceful democratic settings to make changes and to enforce at the national level that action really be taken, and that the obligations that have been acquired at the international level be brought down to the national level and ensure that they are implemented. And the way to do that is to always be the voice, to always be there, to participate, to be actively involved. And I very much love the quote that Daisy mentioned from Michelle Bachelet: take on the issues that you're told not to, and so, or don't limit yourself to just taking on and addressing issues that are denominated as women's issues. Be the voice, be there. And so I don't think it's so much an idea that we are affected differently. I think it's just the magnitude of the problem is distinct. Thank you so much, Melanie. Yeah, hopefully with the efforts, as you said, in order to solve the problem holistically, we need the efforts of comprehensive efforts and to face our challenges. So it's not about
being like having a lot of challenges or different challenges. It's about the magnitude and how we are able to collaborate together to face these challenges. Thank you so much. And now I would love to ask Daisy. And this question might be directed to Daisy and Pamela. So if you would love to both answer it. What should be the focus of gender responsive demand oriented interventions actions on the small and light weapons? En lo personal, creo que es fundamental que ejerzamos nuestro derecho a lo que estamos denominando sororidad. Es decir, la colaboración entre mujeres. En el espacio que estemos, es imprescindible que en una visión integral, porque no solo alcanza con leyes que tengan que ver solo con las armas, sino que tienen que ver con la violencia de género y cómo se ejerce, con las limitaciones a la violencia, y sobre todo con la generación de conciencia en el sistema político, pero además en la ciudadanía y en los distintos estamentos. Entonces yo diría que todo lo que hace a lo que es la seguridad humana, como muy bien lo planteaba Pamela, las leyes que se puedan reforzar en cuanto a la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, y lo que puede ser fundamental es para mí el trabajo coordinado e integral entre los distintos niveles. Las mujeres que están a nivel del ejecutivo, las mujeres a nivel de la vida política, las mujeres en la sociedad civil, y llevar este tema que permee. Las mujeres saben, estén donde estén, que ellas son principales víctimas, aunque son más los varones que mueren a efectos de las armas, en lo que es su vida cotidiana. El lugar más peligroso para una mujer de Latinoamérica y el Caribe es su casa, no es la calle. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son las que hay que trabajar, insisto, en integralidad, con los movimientos juveniles, con las académicas que muchísimo han aportado a los datos y a la visión política y justamente académica sobre los temas. Hay que permear la sociedad de información. Y eso me parece fundamental. Me gustaría después, si puedo en algún momento, dar una información y hacer una invitación de una actividad que va a haber el mes que viene, me parece bien importante. Pero eso cuando ustedes dispongan. We can arrange to say it maybe later or now, but maybe, Okay. I think that now would work. Ahora estaría. Yeah. Okay. Justamente para revisar, junto con el foro parlamentario y el Parlamento Latinoamericano, que está integrado por parlamentarios de toda América Latina y el Caribe, va a haber una actividad en junio de las comisiones de seguridad que va a acompañar el foro parlamentario contra las armas pequeñas y ligeras, para revisar la ley marco que se construyó años con la colaboración del foro parlamentario. Pero no solo eso, para avanzar en América Latina y el Caribe, en el sistema político, en campañas de desarme. Por eso me parecía importante ponerlos en común, porque va a ser un evento que obviamente vamos a realizar por las cuestiones de pandemia vía Zoom, pero al cual me interesaría muchísimo que tanto UNIREC como SCRAP y otras ONGs involucradas en el tema tuvieran acceso, porque me parece que también es una forma de integrar la visión de la sociedad civil, del mundo internacional, a los parlamentarios que van a estar trabajando estos temas, para que se apeguen más a las necesidades de sus pueblos y cumplan con el rol que tenemos los parlamentarios, que es representar a los y las ciudadanas. Gracias por permitirme informar. Thank you, Daisy. So for all our speakers, so for our attendees,
you have been formally invited. I think we, from Scrub also, we believe that, as Daisy said, the coordination and even this sorority, this sororidad between people engaged, involved, especially young people, indeed, and is very important to in the struggle against disarmament, especially when it comes to small and light weapons. I think that we will move to the next question. This is this could be posed maybe to Melanie, but I think that maybe Daisy and Pamela can also provide their own opinions. You have all mentioned how increased transparency and can help bring accountability to weapons proliferations and to their use, and also how it can help to make weapons regulations more effective. People are increasingly able to monitor weapons worldwide using digital technologies to access and analyze data, such as including from social media, satellites, etc. So the question is, do the panelists know examples of citizens and governments in Latin America and the Caribbean which are interested or which are involved in new open source monitoring? Thank you, Juan. That is actually a very, very interesting question. And I'm not 100% sure that I have the response. I know that one of the basic principles, and there are several countries in the Latin American region that include civil society members or private sector entities into their national commissions and involve them. So national commissions that are dedicated to small arms issues or arms control transfers, so that they are able to monitor what is going on and be a part of the solution and have their voices heard. But open source funding, I mean, there are NGOs at the global level that are dedicated to these issues and looking at monitoring and but any examples of Latin American and Caribbean countries where they've come up with open source? I'm not aware of it. I don't know if Pamela or Daisy have information on joint civil society government alliances that permit for these types of open source transparency issues, other than the good practice of including civil society voices and members to national commissions that have an impact and a voice in the decisions and the public policies that are adopted on arms control. So I am taken aback by the question. A ver, no sé si estaba esperando por si Pamela quisiera responder, pero si no es así, es una pregunta crucial en el tema de desarme, la que acaba de ser presentada, porque es uno de los tópicos centrales para el avance real de estos temas, que es la transparencia y la democratización de los datos. A lo que yo hacía referencia en mi primera intervención, ¿no? Al secretismo, a que está... Yo creo que en América Latina y el Caribe, en muchísimos países, sigue el problema de la falta de transparencia, a pesar de que en la ATT hay explícita obligación de los estados de presentar ante Naciones Unidas un informe del estado de situación con respecto a lo estipulado en el tratado, justamente. Sin embargo, como hay esa desconexión, es mi posición personal, ¿no?, del sistema político con estos temas, hay poca exigencia sobre los gobiernos, tanto de la sociedad civil como de los propios estamentos parlamentarios, para que los estados presenten los informes y los hagan públicos. En muchos países, en el mío hay, por ejemplo, lo que puede ser derecho de acceso a la información para cualquier ciudadano
que pida, pero sin embargo para determinados temas los ministerios pueden reservar la información porque la consideran de seguridad nacional. Todo un debate, todo un problema, en el que hay que meterse, ¿no? Porque si no, no avanzamos. Yo creo que yo lo que conozco como un bastante buen manejo de datos, me falta profundizar, es un tema muy difícil. Son algunos ejemplos de Argentina, que ha trabajado muy bien en la ley de armas, y en lo que son los registros y el manejo de los datos. Pero insisto, es un tema clave. Si no tenemos datos, si no está transparentado, ¿cómo vamos a hacer para elaborar estrategias para combatir las consecuencias nefastas de la proliferación de armas sobre nuestras poblaciones civiles? Entonces, genial pregunta, porque moviliza y moviliza la sociedad. Yo quisiera agregar que sí, que efectivamente varios tratados, de hecho el Tratado de Comercio de Armas tiene este reporte de transparencia, y esto habla acerca de las medidas de confianza. En mi país también existe la ley de transparencia donde podemos solicitar la información y también está reservada a que los ministerios consideren que es información de seguridad. Y entonces yo creo que estamos en una construcción de ese proceso. No es fácil, pasa por el compromiso de los países y porque en la medida que tengamos datos, efectivamente podemos ver la incidencia que hay de un posible desvío. Y el ATT, que es el Control Arms, tiene un monitor, pero tiene un monitor que es la reportabilidad que hacen los países. Y hay mucho como pedía a los países exigencia de que hagan estos reportes, y también hay una contraparte de la sociedad civil. No es tan fácil para muchas organizaciones tener acceso a estos datos, porque esto pasa por aduanas, por una serie, y porque hay transferencias principalmente cuando están de paso las partes o componentes de armas. Entonces hay mucha información que todavía falta, y es relevante que hagamos la incidencia de que se transparente eso para que podamos tener un mejor monitoreo de los procesos. Si puedo agregar, Juan, if I can just add that, yes, effectively, each of the international instruments have reporting mechanisms installed and emboldened into them, and these are mandatory, but they do not necessarily have to be public. And this is one of the big criticisms of the ATT reports, that states can decide whether or not they are made public. There is also, we have the Conventional Arms Register, which is another instrument that has been around for the better part of 3 decades, if not a little bit more, that also calls on states to make their reports, their annual reports on transfers and possessions and things like that. But it's, in general, if we go back to the original question of initiatives where government and civil society work together in a transparent way, I am not aware of any good practices beyond what we have mentioned in the participation of national commissions. But as Pamela and Daisy have said, this is the initial phases of fostering that transparency and building that confidence and getting us forward. My colleagues on the chat were telling me that we could make reference to perhaps all of the national observatories that there are on firearms observatory, victims and crime observatories, where data is collected by civil society and government, and the data is exchanged. It is not so much on the weapons and the transfers, but rather on victimization and crime tendencies. And so this is perhaps not 100% aligned with your question, but is an indicator of mechanisms that are put in place to create that sense of collaboration and transparency, and to get access to data that is real and shared. And then at the global level, as we were saying, there are organizations such as CIPRI that take on open sources, or the Landmine Monitor or the ATT Monitor, that do publicize on an annual basis
the global figures that they've put together and compare what states are reporting and going forth with that. But a bilateral agreement between government and civil society on arms transfers in Latin America and the Caribbean, I personally am not aware of an example, but I hope that this is something that can happen very, very soon. Thank you so much for all of your contributions. It's always been a crucial debate about the state sovereignty and the state security versus human security and what's allowed to be public and to what extent we can reach this transparency. Thank you so much for your contributions. I would love now to direct my question to Pamela. How can local level and international level advocacy on small and light weapons control be articulated more closely, not just with the gender equality movements, but also with anti-racist collectives? Me parece que en la sociedad civil estamos de alguna manera conectados con el tema de género y con el tema de raza, porque como yo decía inicialmente, la violencia tiene estos factores, o sea, no da lo mismo, no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Entonces, todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de violencia contra las personas o asistencia a las víctimas o con comunidades afectadas y qué sé yo, tácitamente y de alguna manera lo vamos incorporando porque hoy día los temas que nos convocan nos hacen tener esta mirada de interseccionalidad de los factores. Entonces, particularmente hay ciertas campañas, por ejemplo la campaña que estamos trabajando en los robots asesinos, en donde elementos como la tecnología y los sesgos que vienen en la inteligencia artificial van a afectar de manera distinta a hombres y mujeres si son, por ejemplo, de piel blanca o de piel morena, y entonces empiezan a suceder una serie, si hay algún tipo de discapacidad. Entonces, la forma de nosotros que tenemos de entender el mundo como una heteronormalidad o como bajo una raza, en el caso de la sociedad civil y con las comunidades, requiere siempre una mirada mucho más sistémica y un abordaje que nos permite mirar cómo está la pobreza, el desarrollo, la educación, con los temas de género, con los temas de raza, están interrelacionados. No sé si respondo ahí la pregunta, pero nuestro enfoque siempre se está abriendo a mirar todos estos factores porque están siempre relacionándose en nuestro trabajo. Thank you, Pamela. Indeed, it is indeed important to connect those several claims by sectors and of the civil society, especially those which traditionally have been more silenced. This actually connects to another question. I think it connects quite nicely, which is if any of the three panelists can provide their ideas on what feminist civil society can do to promote the awareness of the importance of women and providing a feminist perspective, as we have discussed in the past hour, provided and within the current conservative and nationalist environment all across Latin America. I'm not sure which one would like to start. I think it can be directed to any of you. If anyone wants to begin. I think that, I mean, this is probably more an advocacy issue than anything else, but I think it's absolutely key that the voices keep being heard and keep being loud. The pendulum of governments also swings back and forth, and so change is influenced over time. And if you have a very conservative government in place at one time, it should not inhibit your ability to be heard and to be boisterous on these issues. But again, this is more of an advocacy issue
than not. But I think it's the need to have the voices heard and to push for a feminist agenda is just as important, if not more. Muy brevemente, creo que justamente la mirada feminista sobre estos temas hace que trabajemos en integralidad y que se pelee por una agenda de derechos que no sea solo los derechos de las mujeres, ni que signifique que el feminismo sea potestad exclusiva de las mujeres, sino que es un movimiento que incluye mujeres, incluye varones, que tienen una distinta mirada del ejercicio del poder, de la democracia, de la participación, de la diversidad, en donde sí entran en esta agenda de derechos las discapacidades, el derecho que tienen las afrodescendientes, los indígenas, todas aquellas poblaciones que, como nosotras las mujeres, han sido vulnerados en sus derechos. Y no hay mejor cosa que levantar la voz y hacerse oír. Y me sumo a la necesidad de ir mostrando, porque lo que ha ido apareciendo y que yo mencionaba como distintos movimientos en la región o en distintos lugares, implica cada vez visibilizar, ¿sí? Mostrar que algo está sucediendo, que bajo el patrón de la normalidad y que hemos asumido como que es así las cosas, y empezar a como poner esos espacios en los jóvenes. Particularmente hoy día ustedes están llamados a ser la voz de estos movimientos, y nosotros como mayores, en este afán de colaborar, acompañarlos con nuestra experiencia, pero sean ustedes que empiecen a ver hoy día de por qué tenemos miradas binarias, por qué tiene que ser hombre o mujer, sino que puede haber una diversidad mucho más grande. Entonces, levantar aquellas cosas que como sociedad no nos hacen tanto sentido, y nos invitan a mirar desde otra perspectiva. Y van a seguir apareciendo muchas cosas más, como salió la voz de el aborto. Para nuestra región es un tema. Posiblemente en otros lugares esto no sea, pero el poder decidir sobre nuestros cuerpos para las mujeres sí es relevante. O el tema de la violencia, cómo nos afecta, o cómo nos va a afectar esta crisis de la pandemia en el desarrollo de las mujeres o de los derechos de todas las minorías que se sienten vulneradas, indígenas, afrodescendientes o los que sean, incluso religiosas. Entonces como que se va abriendo un aspecto mucho más grande, y poder poner esas voces es algo que es necesario. Thank you so much for all of your contributions. I will now move, unfortunately, to our last question. What lessons about nuclear weapons-free zones can be learned from Latin America? And maybe Melanie, if you can start, and Daisy and Pamela, if you have anything to add, feel free. I think the principal lessons to be learned from the experience of the nuclear-free zone in Latin America and the Caribbean, which was one of the first ones at the global level, is that it was a turning point in disarmament and non-proliferation, in which middle powers, or states that were considered to be middle powers, were able to take on decisive decisions on non-proliferation. And the fact that as a region, they decided that it was absolutely pivotal to the peace and security of the region that they prohibit the development of nuclear weapons, is something that was pioneering at the time. It was seen for a long time that issues of non-proliferation should only be left to the nuclear powers. And I think that the fact that a region that had some nuclear technology but was not one of the top holders of nuclear weapons, I mean, the region didn't have weapons, but the importance of bringing together
middle powers to an issue that was pivotal, that would not only have an impact on the regional security and prosperity, but also on the global security, and a commitment for all of the 33 states to say, we will not acquire this, we will not go forth on this, I think set the tone and the agenda for other movements. And even the most successful, the very successful initiative from the last 4 or 5 years with the ICANN movement and the non-proliferation treaty and the new instruments that are in place, where it showcases that there can be a commitment to non-proliferation and disarmament, even if you are not one of the nuclear powers. And I think that this is a commitment to saying that the whole is bigger than the individual is something that can be put together for, and a lesson from this region to other regions. And as a matter of fact, the Tratado de Tlatelolco and the nuclear-free zone in Latin America and the Caribbean has served as a model for other regions to develop their own non-proliferation and nuclear-free zones. And so it was pioneering and very much aligned with the position of Latin American and Caribbean states to be at the forefront of these issues at the global level and the regional commitments that came with it. Thank you so much. Unfortunately, we come at the end of our webinar. However, it's not the end of our discussion on feminism, leadership, and disarmament. We invite you to join us in our last webinar of our series in 2 weeks' time. And we just want to say that we are really glad to collaborate and to host this webinar in collaboration with UN Lyric. It's been really great experience, and we really look forward to more collaborations as to how we can face and progress in the field of disarmament. We would like to thank our panelists, amazing and incredible activists and politicians. And also we want to thank our translator who joined us today and all of our attendees. We look forward to engage in more discussion in our last webinar in 2 weeks' time. Thank you so much.